Dios bendiga a cada vida a la distancia que se va a conectar con nosotros luego. Vamos a buscar la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios 14. Aleluya. Primera de Corintios 14, versículo 33, y luego brincamos al 40. Aleluya. Primera de Corintios 14, 33. Y luego al 40, al versículo 40. Amén. 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 Primera de Corintios 14, 33. Aleluya. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y el 40, en ese mismo capítulo, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Padre, gracias te doy por tu palabra preciosa. Gracias te doy por esta nueva oportunidad, Señor, que me permites traer tu palabra, traer tu mensaje, Señor, a tu pueblo. En esta hora te pido, Señor, que pases el carbón encendido sobre mis labios, Señor, y que no salga de mi boca ninguna palabra que no provenga de ti, Señor amado. Padre, que esta palabra sea de edificación, Señor amado, de restauración, Señor amado, y de enseñanza a nuestro corazón para seguir creciendo en pos de ti, mi Dios. Te doy gracias, Señor, y queremos, Señor, pedirte en esta hora que quites al devorador, mi Dios amado, que quites a aquel que viene a robar la semilla, Señor, para que esta semilla, Señor, dé fruto en cada corazón, Señor, que se encuentra aquí presente, Señor, y aún en la distancia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Aleluya. Iglesia, vamos a estar hablando bajo el tema orden divino. Amén. Orden divino. Hemos leído en un capítulo, ¿verdad?, de Primera de Corintios, y en este capítulo, cuando usted lo lee, ¿verdad?, detalladamente, aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios porque había un desorden en esta iglesia. Habían cosas que estaban sucediendo, pero no nos vamos a enfocar en sí en lo que sucedía en Corintio. Yo te quise traer estos versículos para poder entender lo que Dios quiere hoy hablarnos a nuestra vida. Y yo te quiero comenzar hablando, haciéndote una pregunta sencilla. ¿Por qué el hombre experimenta tantas consecuencias, tanta confusión, tanto caos en su vida si Dios es un Dios de paz y de propósito? Te repito, ¿por qué será que el hombre experimenta tantas consecuencias, tanta confusión y tanto caos si Dios es un Dios de orden y de paz y propósito? Amén. Así que el hombre, tenemos que entender que no fue creado para vivir según su propio orden. Porque lo que sucede hoy día es que nosotros como seres humanos muchas veces queremos vivir por nuestro propio orden, por nuestra propia manera de vivir y no por el orden de Dios. Y ahí es que fallamos y ahí es que vienen las consecuencias muchas veces de las cosas que ocurren en nuestra vida. Y toda vez que algo sale del lugar que Dios le dio, el desorden comienza a manifestarse en la vida del hombre. Te repito, cuando sacamos las cosas del lugar correcto que Dios ha puesto sobre el ser humano es cuando el desorden comienza a manifestarse. Y tú me dirás, pastora, ¿pero qué es el orden? Dime un momentito porque estoy poniendo aquí tiempo para poder dejarme llevar. ¿Qué es el orden? Si nosotros buscamos el diccionario normal de la lengua española que todo el mundo conoce y estudia, dice claramente que el orden es la disposición correcta de las cosas según su propósito determinado. El orden es aquello para la cual algo, ¿verdad?, se preparó para un propósito determinado. ¿Qué significa? Que cada cosa ocupa su lugar para lo que fue diseñado. Si yo saco algo poniendo, por ejemplo, un reloj, le quito sus piezas, el reloj tendrá la función que tiene que tener, ¿verdad que no? Lo he sacado de orden, lo he sacado de lugar. Y cuando las cosas se sacan del lugar correcto, no va a funcionar. Hay desorden y hay consecuencias. No va a cumplirse el propósito por el cual fue diseñado.
Amén. Igual es con el hombre. Si el hombre se sale del orden de Dios y de lo que Dios ha estipulado en su palabra, va a suceder lo mismo. Te estás saliendo de algo que el Señor ha puesto, y si te sales de lo que está puesto por Dios, te sales de su diseño. Te sales del propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Si vamos bíblicamente a hablar de orden, la palabra bajo el orden, cuando tú buscas, se encuentra lo que es el gobierno de Dios, la voluntad de Dios y el diseño de Dios. Si vamos a ver lo que es el orden en la palabra del Señor, me está hablando que el orden es el gobierno de Dios, la voluntad de Dios sobre mi vida y ese diseño que Él tiene separado para cada uno de nosotros. Por eso fue que te leí 1 Corintios 14, 33 y 40. Porque cuando Dios dice que todo se haga decentemente y en orden, es porque dice ahí en el 33 que no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Amén. Dios es un Dios de paz y como Él es un Dios de paz, Él trabaja en el orden, no en el desorden. Aleluya. Cuando hablamos de la palabra confusión, en el original de esta palabra, significa claramente, cuando el Señor dice, yo no soy un Dios de confusión, sino de paz, está diciendo, yo no soy un Dios de desorden, yo no soy un Dios de inestabilidad, yo no soy un Dios de perturbación, ni soy un Dios de caos. ¿Amén? Cuando la palabra confusión tú la buscas, me está diciendo que es desorden, inestabilidad, caos. Pues Dios no es un Dios de caos. Para ti Dios no quiere caos, para ti Dios no quiere desorden y para ti Dios no quiere inestabilidad en tu vida, aleluya. Pero todas estas cosas llegan porque salimos del orden de Dios, aleluya. Así que en otras palabras, donde Dios no gobierna, no hay orden. Donde Dios no está presente, no hay orden. Pero cuando Dios está presente y es reconocido en todas las áreas de nuestra vida, desaparece el caos. Desaparecen las cosas que no provienen de Dios, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre trabaja bajo el orden. Quien me diga a mí que Dios no trabaja bajo el orden está equivocado. Dios trabaja bajo el orden, aleluya. Porque todos sabemos que antes de crear la tierra estaba como desordenada y vacía. Dice la palabra en Génesis 1:2. Y cuando buscamos la palabra aquí en el original de desordenada, significaba claramente que en la tierra lo que había era un caos, era todo caótico, todo estaba sin forma, todo estaba sin propósito, todo no estaba puesto en su lugar. Y el Señor, para poder crear, tuvo que ordenar, aleluya. Para poder ordenar las cosas como Él quería, a su diseño, Él tenía que ordenar las cosas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy. Cuando Dios quiere trabajar contigo, Él tiene que traer orden a nuestra vida. Porque sin orden Dios no puede crear cosas nuevas. Dios no puede hacer y cumplir su propósito bajo el desorden. Aleluya. ¿Qué fue lo que hizo Dios entonces? Comenzó a poner ese orden en la tierra. Separó las cosas. Estableció. Asignó cada cosa, puso los límites donde los tenía que poner, puso la función donde la tenía que poner, comenzó a crear la luz, luego las aguas, después la tierra, la lumbrera y por último y finalmente creó al hombre, aleluya. Dios no hizo todo a la vez, sino que lo hizo progresivamente en un orden específico en la creación. Y te estoy llevando poco a poco para que entiendas cómo Dios trabaja, porque Dios es un Dios de orden, aleluya. El orden, cuando venimos a ver, es la expresión exactamente del carácter de Dios. El orden habla del carácter, de lo que caracteriza a Dios, aleluya. El orden no nació en sí en la creación cuando Él puso todas estas cosas en orden. Él manifestó en la creación lo que Él era. Él manifestó en la creación que Él habla y ordena y hace las cosas en orden, aleluya. Así que estamos hablando de quién es Dios, de algo que lo identifica a Él, que es un Dios de orden. Él no es un Dios de caos, ni de confusión, ni de desorden, ni de descontrol, aleluya. Por eso es que cuando si hay descontrol en una vida, sabemos que todavía Dios tiene que trabajar en ella. Pero para poder trabajar tienes que entrar en el orden de Dios, tienes que entrar bajo lo que Dios quiere hacer sobre tu vida, aleluya. Santo es el Señor. Porque Dios crea, pero Dios no crea al azar.
Dios crea en orden. Dios no hace las cosas al azar. Como te dije, Él creó cada cosa. En el primer día hizo algo, en el segundo día hizo algo y así sucesivamente hizo las cosas en un orden. Aleluya. Siempre en su orden habrá secuencia, propósito y gobierno. Cuando Dios hace las cosas, siempre hay algo importante que tenemos que reconocer, que Dios hace las cosas en secuencia, con propósito y gobierno. Eso habla de Él, aleluya. Génesis 1:31 dice que cuando Dios hizo todas las cosas y como las hizo en orden, dice la palabra que vio Dios todo lo que había hecho y aquí era todo bueno en gran manera, aleluya. ¿Qué me está diciendo el Señor aquí? Yo presenté mi carácter a la creación. Yo puse mi carácter en la creación. Y cuando terminé de hacer todas las cosas en mi orden, todo era bueno en gran manera. Eso hace el Señor en nosotros. Cuando Dios trabaja de igual manera, Él lo hace en una secuencia. Él lo hace con un propósito, con un gobierno sobre nuestra vida, para que todo lo que haga en nuestra vida sea de gran manera. Sea bueno en gran manera. Aleluya. Cuando Él establece el orden en nuestra vida, produce vida y cambio. Por eso yo no puedo seguir igual. Cuando el orden de Dios está en mi vida, yo no puedo seguir igual. A como vivía antes, ya yo no puedo continuar igual. Porque si le voy a permitir que el orden de Dios trabaje, el orden divino, por eso lo titulé el orden divino, porque nos hemos olvidado de ese orden en nuestra vida. Aún a veces como creyentes, como cristianos, como iglesia, se nos olvida que tenemos que andar en un orden que Dios ha estipulado en su palabra, aleluya. Porque cuando caminamos en ese orden hay vida y hay cambio, aleluya. ¿Y sabes qué? Dios no bendice el desorden. Dios no bendice el desorden. Él primero pone orden para poder hacer lo que Él quiere. Así que si hay alguien que pueda pensar que Dios puede trabajar, no, Él cambia el caos. Porque había un caos en la tierra y comenzó a ordenar para crear. Y cuando Dios hace cosas nuevas en nosotros tiene que cambiar ese caos y poner el orden de Él para poder entonces el propósito de Él manifestarse en nuestra vida. Aleluya. Esto siempre, cuando nosotros lo vemos, el orden de Dios está desde el principio hasta el fin de su palabra. Es constante cuando Dios habla sobre su orden divino. Desde Génesis, Apocalipsis, algunos ejemplos de este orden, porque Dios pone orden y luego manifiesta lo que quiere hacer. En Éxodo 40, cuando Dios dijo, levanten el tabernáculo, la gloria de Dios no descendió hasta que no fue preparado el tabernáculo según el orden divino. Todos sabemos que el Señor le mandó a preparar un tabernáculo a Moisés según unas instrucciones. ¿Sabes por qué te traigo este ejemplo? Porque aquí lo importante dentro del orden de Dios son las instrucciones de Dios. Amén. Y ahí está la dificultad del ser humano, seguir las instrucciones de Dios. Si se nos hace difícil seguir una instrucción a veces como hijos o como, no sé, hasta en nuestro trabajo o donde sea, a veces seguir las instrucciones de Dios no queremos hacerlo. Y eso es salir del orden divino. Eso es salir del orden de Dios. Y si salimos del orden de Dios, salimos del propósito de Dios. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, vas a preparar un tabernáculo. Y las instrucciones son las siguientes. Sigue estas instrucciones de mi orden divino y mi gloria va a descender en medio del pueblo. Aleluya. Algo más sencillito. Te estoy dando ejemplos de orden que aparecen en la palabra. Cuando Jesús estaba hablando a una multitud, una gran multitud, en Mateo capítulo 5 que vemos el sermón del monte y ya en el capítulo 6 que llevaba esa gente mucho tiempo allí, el Señor no le dijo entréguenle comida a esta gente a lo loco, no. Aún en esa ocasión hubo orden, le dijo prepárenlo en orden, en grupos, sepárenlo en grupos y luego que los separó en grupos, aquella multitud hubo multiplicación. Por eso te digo que en medio del caos Dios no trabaja, Dios trabaja cuando hay orden. Cuando todo se maneja bajo el orden divino e instrucción de Dios. Aleluya. Inmediatamente que aquella multitud se acomodó como Dios dijo,
inmediatamente ocurrió la multiplicación, aleluya. Igual en el Pentecostés, para que la gloria de Dios y la llenura del Espíritu Santo llegara sobre aquellos apóstoles y sobre los 120, tuvo que haber un orden, una unidad y un acuerdo y una instrucción que Dios le dijo: no salgan de aquel lugar hasta que mi promesa descienda sobre ustedes, que era el Espíritu Santo. Amén. Para todo hay un orden y esto es obediencia al Señor, aleluya. Así que cuando a veces nosotros no queremos seguir el orden de Dios, son las consecuencias. Por eso te comencé con la pregunta que te dice: ¿qué pasa que el hombre vive en tantas consecuencias, en tanto desorden, en tanto caos, si Dios es un Dios de propósito? Aleluya. Por eso el orden de Dios es para preservar la vida, no es para castigarte, no es para imponerte cosas. Cuando Dios pone orden en nuestra vida es para preservar tu vida y cuidar tu vida. Aleluya. Muchos piensan que el orden de Dios es para restringir al hombre. Ay, es que me restringen muchas cosas. Vuelvo y te repito, es para cuidarte. Es para librarte. Dios tiene cuidado de nosotros. Y el orden divino solamente viene para cuidarnos y preservarnos. El orden de Dios no es para restringir al hombre, sino para preservarlo. Desde el principio, cada cosa creada por Dios fue colocada dentro de límites. Y ahí es que nosotros no queremos obedecer, aleluya. El mar tiene un límite. Si el mar no hubiera tenido un límite, ¿qué sucedería ahora mismo? Fuera toda una destrucción. ¿Quién le puso ese límite al mar? Dios, porque Él es ordenado, aleluya. Los astros que tú ves en los cielos tienen sus órbitas. ¿Quién puso eso en su lugar? En ese orden, solamente Dios. E inclusive las estaciones tienen sus tiempos, verano, otoño. ¿Quién hizo eso? Solamente el orden divino de Dios, aleluya. Cada cosa, incluyendo al hombre, fue creado dentro de un diseño específico de Dios. Por eso no te puedes salir. Por eso no te puedes ir del orden divino. Tienes que mantenerte dentro de ese orden. Y el problema del ser humano comenzó cuando quiso vivir fuera del orden establecido por Dios. Porque sabes que la primera tentación del Edén no fue comer del fruto, fue querer independizarse de Dios. Fue querer salir del gobierno de Dios. Aleluya. Te repito, la primera tentación del Edén o la mayor tentación del Edén no solamente fue comer del fruto prohibido, fue querer independizarse del gobierno de Dios. Y ahí que fue que comenzó el hombre a separarse del diseño divino, de ese orden divino que Dios había estipulado. ¿Y tú sabes quién sembró eso en el hombre? Obviamente Satanás fue el que sembró esa idea peligrosa al hombre, donde pensamos que no necesitamos permanecer bajo lo que Dios ha establecido. Satanás es el que trabaja con nuestra mente para nosotros pensar que no tenemos que estar bajo el orden divino, bajo lo que Dios estableció en su palabra. En el Edén, Satanás comenzó con el hombre, con la mujer y el hombre que Dios había creado. Comenzó a corromper ese orden. Comenzó a decirle al ser humano que tú piensas que no puedes hacer las cosas, que tú crees que no, vas a ser como Dios. Comenzó a jugar con la mente humana. Eso mismo hace Satanás con nosotros para sacarnos del propósito de Dios y del orden que Él ha establecido y el diseño que ha puesto sobre tu vida. Pero fácilmente le entregamos nuestros oídos a Satanás para que nos saque del propósito de Dios. Y no debe de ser así, aleluya. Por lo tanto, el pecado nació cuando el hombre quiso gobernarse a sí mismo. Dios no tuvo la culpa de que el hombre entrara en el pecado, no. La culpa estuvo en el hombre salirse del orden divino y querer independizarse del gobierno y la autoridad de Dios. Y ahí es que nosotros cometemos el peor error de nuestra vida, querer gobernarnos por nosotros mismos y querer hacer nuestra propia voluntad y lo que queremos hacer para nuestra vida cuando todo sale fuera del orden de Dios. Aleluya. Así que muchos piensan que cuando nosotros estamos bajo el orden de Dios, perdemos la libertad. Muchos piensan así. Ay, pero es que he perdido mi libertad. Es que me exige mucho. Es que Dios no te está exigiendo nada. Dios te está ofreciendo una estabilidad en tu vida. Te está enseñando que bajo el orden de Él, las cosas son mejor y el propósito por el cual fuiste creado se va a cumplir. Aleluya.
No es que Dios te quiere imponer, vuelvo y te lo repito. Y muchos piensan que el orden divino o el orden de Dios pierde la libertad de ellos. Y no es así. Dios, vuelvo y te lo repito, te está protegiendo, te está guardando, te está llevando a cumplir su propósito en tu vida. ¿Sabes por qué? Si vemos y utilizamos un ejemplo claro y clave, si yo saco un pez del agua, ¿qué sucede? Se muere. Lo estoy sacando del orden que Dios lo creó. Dios lo creó para las aguas. Dios no lo creó para estar en la tierra. Hello, ¿verdad? Pues igual somos nosotros. Si sacamos el pez del agua, el pez se va a morir. Aleluya. Si yo saco un tren del riel que va corriendo, ¿qué va a pasar? Se va a descarrilar, ¿verdad? Se va a salir del riel y se va. Todo lo que esté ahí se puede morir en ese tren porque se salió del riel. Igual es el hombre. Tú te sales del orden divino, de lo que Dios ha establecido sobre tu vida. Lo único que vas a conseguir es muerte y apartarte de Dios. El pecado quiere arropar nuestra vida muchas veces cuando nos quiere sacar del orden. Aleluya. Así que nosotros como sociedad moderna muchas veces hemos confundido la libertad pensando que queremos quitar los límites. Nos quieren quitar los límites. Hay límites para todo. La palabra dice claramente que todo me es lícito, ¿cómo es? Todo me es lícito, pero no es permitido. ¿Sabes? Todo está frente a mí. Todo está frente a mí. Yo lo tengo frente a mí. Pero no me está permitido estar participando de todo lo que se ponga frente a mí. Si no está en el orden de Dios. Y el orden de Dios y el orden divino sabemos que está en su palabra. Y si la palabra me dice que esto es malo, yo no lo puedo hacer porque me salgo del orden divino. Si la palabra me dice que esto es correcto, estoy obedeciendo el orden de Dios. Amén. Así que una vida sin límite termina convirtiéndose en esclavitud. Cuando tú estás al garete, perdonando la palabra, ¿verdad? Como dicen por ahí, al garete, estamos sin límites. Y eso es peligroso, porque entonces ahí sí vas a estar en una esclavitud eterna. Porque te saliste de lo que Dios estableció sobre tu vida, aleluya. Así que cuando nos salimos del límite, muchas veces se ve en estas cosas que yo anoté aquí. A veces podemos verlo en matrimonios destruidos, a veces lo podemos ver en hijos sin dirección, a veces lo podemos ver en iglesias sin autoridad espiritual, a veces lo podemos ver en personas gobernadas por sus emociones en lugar de ser guiadas por los principios de la palabra. Cuando yo me salgo del orden de Dios, todas estas cosas son ¿qué? Consecuencias, son caos, son desorden en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos salimos del orden de Dios, de lo que Dios estableció. Si no vivimos bajo los principios de Dios, estamos separados del orden divino. Aleluya. Amén. Con el orden de Dios, Dios puede manifestar plena paz. Por eso te dije, Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Aleluya. Cuando nosotros estamos bajo el orden de Dios, la paz completa de Dios se manifiesta en nuestra vida. No solamente la paz, se manifiesta su dirección, se manifiesta su fruto sobre nuestra vida y las bendiciones de Dios fluyen sobre nuestra vida. Porque te dije que Dios no trabaja en el desorden, Dios trabaja en el orden divino. Aleluya. Santo es el Señor. Así que el orden divino no es una carga ni una limitación sobre tu vida, sino una expresión del carácter mismo de Dios. Aleluya. Por eso cuando nuestras prioridades, decisiones, relaciones se someten a su voluntad, todo va a adquirir estabilidad y propósito. Tú quieres cambio en tu casa, tú quieres cambio en tus relaciones, tú quieres cambio en todas las áreas de tu vida. Tú tienes que poner tus prioridades, tus decisiones y todas tus cosas primero a Dios, al orden de Dios, para que tenga estabilidad y propósito. Aleluya. Así que hay dirección en nuestra vida porque Dios guía tus pasos. Hay fruto porque vas a permanecer en el diseño que fuiste creado. Y habrá bendición porque la obediencia que comenzarás a vivir en el diseño de Dios y en el orden de Dios va a abrirte camino para experimentar su favor constante sobre tu vida. Aleluya. Cuando te mantienes en la dirección correcta de su orden, todo fluye mejor. Todo fluye mejor. La paz es la primera evidencia sobre tu vida cuando está alineada al orden de Dios. Mira lo que dice Isaías 26:3. Tú
guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por eso el orden de Dios trae descanso, trae confianza y trae seguridad. Si te sales del orden divino, no vas a tener seguridad, tenlo por seguro, y el descanso va a ser difícil obtenerlo. Porque cuando Dios está en el asunto y estamos en el orden de Dios, todo se maneja bajo su paz. Y todo se estabiliza, iglesia, aleluya. La dirección de Dios, en el orden de Dios, Dios siempre va a guiarnos y nos va a sacar del caos espiritual, porque su voluntad va a estar presente, porque Él nos está dirigiendo. Pero si no nos está dirigiendo, la dirección de Dios va a ser imposible, porque queremos hacer lo que queremos, lo que nos da la gana, iglesia, muchas veces, aleluya. Dios quiere que produzcamos frutos, Dios quiere traer bendición sobre nuestra vida, pero cuando el orden abandona ese Dios establecido por Dios, es cuando aparece la confusión, el desorden y las consecuencias del pecado. Cuando se rechaza el orden de Dios y se pretende vivir conforme a tus deseos, la confusión comienza a gobernarte. La confusión comienza a gobernarte. Dios está presente, su orden está presente. No es un Dios de confusión, estás en paz. Dios no está presente, no hay orden de Dios presente, hay confusión y no hay paz, hay caos. Amén. Aleluya. Así que tenemos que tener presente que si nuestra vida ha estado en un desorden, la desestabilidad es inevitable, las cuales son consecuencias de ese desorden que está en nuestra vida. Te repito, tenemos que tener presente que si el desorden, nuestra vida está en desorden, la desestabilidad es inevitable. No va a haber estabilidad, no va a haber paz, no va a haber dirección, no va a haber fruto, no va a haber bendiciones, porque estamos en desorden. Vuelvo y repito, Dios no trabaja en el desorden, aleluya. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, también será. Si tú estás sembrando desorden en tu vida, ¿qué vas a cosechar? Desorden, caos, consecuencia por el desorden. Por eso es tan importante, iglesia, tan necesario y más en este tiempo tan peligroso, mantenernos bajo ese orden de Dios para evitar consecuencias que después no te van a agradar, que después no te van a gustar, pero no es culpa de Dios, es culpa de nuestro desorden interior, aleluya. Apartarse del orden de Dios significa apartarte de la fuente de vida, y esto va a traer consecuencias inevitables. Por eso Dios nos está llamando hoy a regresar al arrepentimiento y volver al diseño divino y al orden de Dios. La humanidad vive en un caos total, un desorden en su identidad, en sus decisiones, en sus prioridades, en todo, iglesia. La humanidad está viviendo un caos, y es por esto, porque han dejado de reconocer que sin Dios no somos nada. El que permanece en Dios, Dios permanece en él. ¿Recuerdan la semana pasada? Quien permanece en Dios, Dios permanece en él. Entonces, nosotros somos expertos en querer caminar como nosotros queremos, querer andar en desorden, y Dios no quiere eso para nosotros. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque Satanás odia el orden. Satanás detesta y odia el orden de Dios. ¿Por qué? Porque quien tiene orden es el que gobierna. Quien tiene orden es el que está gobernando, y obviamente Satanás fue el primero en ser ¿qué? Rebelde en contra de ese orden. Y si él fue rebelde en contra de ese orden y fue echado del cielo junto con sus ángeles que arrastró con él, ¿qué va a hacer él con nosotros si se lo permitimos? Querer desestabilizarnos y querernos sacar del orden divino. Él no pudo ser redimido. Nosotros podemos ser redimidos, pues con más coraje él lo hace. Con más coraje desde el Edén dijo, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear esa rebeldía en el ser humano.
Vamos a poner ese espíritu de rebeldía en contra del gobierno de Dios. Vamos a ponerle esa semilla, vamos a sembrarle ese pensamiento de que Él mismo puede con todo, de que Él mismo puede hacer las cosas como Él quiere, como Él desea, y no es así. Aleluya. Él odia ese orden porque Él perdió su lugar. Y como Él perdió su lugar, Él quiere que tú lo pierdas también. ¿Usted ve? Así que Satanás fue expulsado precisamente por rechazar al gobierno de Dios. Y desde entonces su estrategia consiste en destruir el orden divino. En destruirte. En destruir que te separes de Dios. Que no sigas las instrucciones de Dios. Que no sigas lo que Dios quiere para tu vida. Así que desde el principio hemos visto este ataque contra el orden de Dios. Lo hemos visto desde el principio. Entonces Él ataca el orden en todas las áreas de tu vida. Usted ve que se comienza el desorden en la familia, en la iglesia, en el ministerio, en todo lo que tú te puedes imaginar, en todas las áreas de tu vida. Él busca dónde crear desorden. Porque lo único que quiere es destruirte y alejarte del gobierno de Dios. Porque donde el orden es destruido, el enemigo encuentra acceso y gana ventaja. Mientras Él pueda crear desorden en tu vida, Él tiene ventaja sobre ti. Por eso Él ama el desorden. Amén. Él ama el desorden. Él quiere que te alejes de ese orden divino para que entonces Él pueda tener acceso sobre tu vida. El enemigo es experto en traer confusión. Vuelvo y te lo repito. La palabra en Corintios dice, Dios no es un Dios de confusión, pero Satanás sí es experto en confundir, en traer división, en robar la paz, porque la confusión no revela el carácter de Dios, revela el carácter de Satanás. El desorden revela el carácter de Satanás, lo que él quiere hacer con el ser humano para alejarlo de Dios, aleluya. Satanás trae caos y desorden porque sabe que esto en una casa trae división y trae destrucción. ¿A qué vino él? A robar, a matar y a destruir. Pues fácilmente él lo hace creando desorden y desestabilidad en tu vida, en cualquier área. Cuando él logra traer desorden sobre tu vida y caos, hay división y hay destrucción. Entonces, ¿qué vamos a hacer, iglesia? ¿Le vamos a permitir a Satanás que destruya nuestra vida? ¿O nos vamos a mantener bajo el orden de Dios? ¿Le vamos a permitir a Satanás que gane ventaja cuando tenemos que resistir al diablo para que huya de vosotros? Aleluya. Porque la confusión y el desorden solamente fomenta rebelión, orgullo, competencia y división. Donde tú veas competencia, donde tú veas división, donde tú veas rebelión, ahí hay desorden. Ahí Satanás está trabajando, porque esa persona se ha desviado del orden de Dios, aleluya. Así que significa que el caos impide que el hombre funcione conforme al diseño por el cual fue creado. El desorden te va a separar del diseño de Dios. Por eso vivimos en una generación vacía, sin dirección, sin propósito y sin paz. Por eso tú ves, y mayormente y lamentablemente, mucha juventud que está tan confundida. Recuerda que te dije, Satanás es el que trae la confusión. Porque se han olvidado, porque no se le ha predicado posiblemente, porque quizás no le hemos dado el ejemplo de mantenernos en el orden de Dios. Recordemos que siempre Satanás va a querer sacarte de ese orden. Entonces, ya sabiendo que Satanás es experto en eso y desea sacarte del orden de Dios, tenemos que entender que todas las consecuencias que ocurren en el hombre nacen del desorden. ¿No fue Dios quien introdujo la muerte? ¿Verdad que no? ¿Quién introdujo la muerte? El desorden de Adán, la desobediencia al orden divino. No fue Dios el que introdujo la muerte a la humanidad. Fue Adán en la desobediencia, en el desorden, aleluya. Tampoco fue Dios el que introdujo el dolor, porque en el huerto, aleluya, santo, gloria a Jesús. Él fue el que creó ese desorden. Y Dios no fue ni el que introdujo la muerte, ni el que introdujo el dolor a la humanidad. Fue el hombre que salió de ese orden divino. Si alguien puede conectarme esto y ponérmelo cerca, por favor. Así que el hombre siempre ha querido vivir independiente de Dios y apagar la luz porque va a traer más calor. En Génesis capítulo 3 vemos claramente el resultado
de la desobediencia del hombre y del desorden del hombre. Porque eso trajo vergüenza, miedo, culpa, división familiar, maldición sobre la tierra, iglesia, y muerte. Cuando el hombre dijo, ok, Dios le dijo, de este árbol no vas a comer. De todos los que están en el huerto vas a comer. Las instrucciones de Dios dentro del orden divino, esas fueron las instrucciones del hombre. Pero el hombre le presta oído a Satanás, que es experto en confusión, en destrucción, en división, en destruir. Y entonces el hombre se sale del orden divino. Entonces, ¿qué sucede? Trajo todas las consecuencias. El desorden y la desobediencia trajo todas las consecuencias que hoy vivimos. Muerte, la tierra fue maldita, la división familiar, porque ahí después el caos entre los hijos. Todo esto fue consecuencia de un desorden en un solo hombre. Por eso es tan importante mantenernos en el orden divino. Aleluya. Ahora bien, ¿por qué vemos que el pecado es en realidad el resultado del desorden? La gente comienza a pecar porque está en desorden, porque se aparta de Dios, del orden divino. Aleluya. Así que el hombre pone fuera del lugar lo que Dios estableció y el caos entra. Tú sabes que en la palabra, vamos a concentrarnos acá, porque yo sé que están conectando todos. Aleluya. Alguien que me busque el paño, mami. Gloria a Jesús. Santo es el Señor, mi alma te adora, Jesús. Santo. La palabra dice claramente en un momento dado que los hombres amaron más la creación que al Creador. Los hombres tienden a amar más la creación que al Creador. Y ahí entramos en desorden, iglesia. Muchos quieren buscar las bendiciones de Dios, pero no al Dios que bendice. Eso es desorden. O sea, yo quiero que Dios me bendiga, pero no me someto a Dios, al señorío de Dios. Muchos exaltan las emociones por encima de la verdad de Cristo. ¿A qué me refiero? Que una emoción puede más, o un placer va a poder más que Cristo, que lo que Dios me ofrece en su verdad. Y esto me habla del desorden, por eso es que entra el pecado. Ejemplo, si yo comienzo una relación fuera de Dios, le estoy exaltando más a mis emociones que a la verdad de Cristo, porque hay un orden para todo dentro del orden divino. Amén. Mateo 6:33 es claro: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué entonces tenemos que salirnos del orden divino? ¿Por qué tenemos que salirnos del orden de Dios y entender precisamente que primero es Dios? Pero cuando sacamos a Dios del lugar correcto, recuerda que les dije, si sacamos las piezas de su lugar, no funciona la cosa. El reloj no va a funcionar. Pues igual es, si sacamos a Dios del primer lugar, las cosas no van a funcionar. Porque el orden divino es que Él sea primero en todo, en todas las áreas, en mi casa, en mi vida, en mi matrimonio, en mi trabajo, en la iglesia, en todo. Primeramente Dios, aleluya. Por eso, iglesia, hay que volver a poner a Dios en el lugar que le corresponde. ¿Por qué es tan difícil? Porque el hombre quiere gobernarse a sí mismo. Quiere independizarse del gobierno. Cuando Dios vuelve a ocupar su lugar, todo lo demás comienza a encontrar el suyo. Cuando Dios se coloca en el lugar correcto, en el primer lugar, todo lo demás comienza a tomar su lugar. Ay, pero es que tengo consecuencias en esta área, no veo resultados de lo que Dios me ha hablado. ¿Ha puesto a Dios en primer lugar? El orden de Dios es el primero en todo, para que entonces las consecuencias sean positivas y el propósito de Dios se cumpla. Aleluya. Hay una generación que ha perdido este orden.
Y es porque quiere hacer lo que quiere. Jueces 21:25 dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Acaso es diferente hoy día? No. Hoy día no es diferente. Generación que se levanta, si no se le habla de Dios, hace lo que bien le parece. Y Jueces es un ejemplo claro. Usted busca el libro de Jueces, léalo con calma. Usted va viendo que cuando moría un juez, se levantaba una nueva generación alejada de Dios y hacía lo que le parecía. Volvía a morir ese juez y se levantaba una nueva generación y dice la palabra que volvían, se alejaban de Dios y hacía lo que le parecía. Juez tras juez, las generaciones hacían lo que le parecía. Si tú no le hablas a la siguiente generación sobre el orden divino, cómo Dios trabaja, cuál es el orden de Dios, esa generación va a estar extraviada. Esa generación no se va a dejar llevar por el orden divino. Y es lo que está ocurriendo hoy día. Esta generación está igual, vacía, sin guianza. Aleluya. Y está apartada del orden de Dios. Este versículo es muy importante y resume perfectamente la cultura actual. Cuando no hay autoridad, cuando no hay principio ni temor de Dios, cada uno establece su propia verdad. Establece lo que mejor le parece, lo que le cree él que es bien para él, lo que le gusta. No lo que le va bien a él, lo que le gusta y le causa placer. Cuando no hay autoridad y gobierno de parte de Dios, el ser humano quiere hacer lo que él piensa que para él es la verdad. Por eso esta última generación está tan alejada de Dios y del orden de Dios. Y termina esta generación siendo independiente de Dios y produciendo una decadencia moral y espiritual. Mire la generación que está hoy día. La generación que se está levantando es una generación que está cayendo en una decadencia moral y espiritual. Aleluya. Por eso el gran problema de nuestros días es el rechazo al orden de Dios. Así de sencillo. Vivimos en una generación que quiere bendiciones sin gobierno. Quiere promesas sin obedecer. Quiere en el cielo sin el señorío de Dios. ¿Cómo vamos a llegar al cielo sin estar bajo el gobierno de Dios? ¿Ah? ¿Amén? Y donde el orden de Dios es honrado, la vida florece, pero donde es rechazado, inevitablemente hay caos. El orden de Dios se reconoce por tres cosas que lo definen. Y estamos ya casi, me faltan estas tres cosas y los desórdenes que hay en la vida del creyente hoy día. Hay tres cosas que distinguen o que marcan el orden de Dios. Primero son los límites. Los límites es la primera cosa que está dentro del orden de Dios. Los límites son fronteras. Usted sabe que un límite es hasta aquí, ¿verdad que sí? Son fronteras que Dios establece para preservar la vida y proteger al hombre. Cuando hablamos de límite y estamos hablando del orden de Dios, los límites están en su palabra. Cuando Dios dice, este es el límite de esto, hasta aquí es esto. Hasta aquí es la frontera. ¿Sabes por qué? Porque te quiero cuidar y te quiero proteger para que el propósito no se dañe. Pero qué fácil se nos hace salir del límite de Dios. Y cuando salimos de los límites de Dios, salimos del orden de Dios. Así que el primer límite aparece en el Edén cuando le habló de los árboles. No lo voy a volver a repetir. Dios no puso ese árbol para destruir a Adán, sino para protegerlo. El árbol del bien y del mal. Así que los límites no son solamente la expresión del amor de Dios para nuestra vida. Cuando Él pone límite y te dice hasta aquí, esto no es permitido, este es el límite, para esto te está protegiendo, te está guardando. Te está diciendo, si rompes el límite, ya te estás saliendo de mi orden. Y lo que vienen son consecuencias, desorden y caos para tu vida. Aleluya. Así que los límites de Dios se ven de la siguiente manera. En la sexualidad dentro del matrimonio. Cuando Dios dice la sexualidad es dentro del matrimonio, eso es un límite.
no es fuera del matrimonio. Cuando administramos mal el dinero, nos estamos saliendo fuera del límite de Dios. Todo eso está en su palabra, usted lo puede buscar. Cuando salimos del dominio propio, estamos saliendo fuera del dominio del límite de Dios, porque Dios nos dio dominio propio. Si salimos del dominio propio y entramos en contienda y divisiones y problemas, nos estamos saliendo de los límites de Dios, porque Dios nos dio un dominio propio. Estoy hablando de ejemplos de algunos límites que aparecen en la palabra. La santidad. La santidad no es para que tú te sientas cohibido, no. Es un límite para que tú puedas vivir correctamente delante de Dios, porque si Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Aleluya. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es un límite que Dios pone, una frontera. Pero no es para que tú pierdas libertad, es para preservar tu vida, guardarla para poder ganarnos la salvación. Amén. El uso del tiempo. Hay veces que nosotros salimos y dañamos lo que Dios ha puesto tan especial porque no nos ordenamos, no estamos poniendo un orden, nos estamos saliendo y a veces sacamos las cosas del orden correcto en el mismo tiempo. El cuidado de nuestros ojos y pensamientos. Dios dice que nuestros ojos son las ventanas de nuestro cuerpo. Si los sacamos de los límites que Dios ha puesto, tenemos que alimentar nuestros ojos con cosas correctas. Pero si las alimentamos con cosas que son incorrectas, ¿qué pasa? Salimos de los límites de Dios. Salimos del orden de Dios, porque ahí va a entrar el pecado, ahí entran las consecuencias de ese desorden, porque salimos del límite, aleluya. Así que los límites no son cárceles, como muchos piensan, son protección. Los límites de Dios no son cárcel, son protección. ¿Tú quieres la protección de Dios? ¿Tú quieres vivir el propósito de Dios? Sigue los límites, no son difíciles. No rompamos los límites porque salimos del orden de Dios. Lo segundo dentro del orden de Dios son los principios. Qué fácil se le hace al hombre romper los principios de Dios. Primero fueron los límites, ahora son los principios. Los principios son las leyes espirituales que gobiernan la vida. ¿Dónde están los principios de Dios? En la palabra. Todo está en la palabra, los límites y los principios. Así que mientras los límites muestran hasta dónde el hombre debe llegar, los principios te van a mostrar cómo vivir en Dios. Si yo omito los principios de Dios, me estoy saliendo del orden de Dios. Ejemplo de algunos principios que dice la palabra: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero si yo me salgo de ese principio, estoy incumpliendo el orden de Dios. Lucas 6:38, dad y se os dará. Mateo 6:33, que fue el que te leí anteriormente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Estos son principios de la palabra. Y cuando yo no quiero obedecer los principios de la palabra, yo estoy faltando al orden. Me estoy saliendo del orden de Dios. Así que los principios de Dios no cambian con las culturas, como muchos piensan. Ay, que no, que pues en esta cultura nosotros hacemos. No, los principios de Dios son fieles y no cambian con las culturas ni con las generaciones. Los principios se mantienen. Así como existen leyes naturales, existen leyes espirituales para respetar. Si usted respeta las leyes naturales, más tiene que respetar las leyes espirituales, que son los principios de Dios. Si una persona se lanza de un edificio, inmediatamente las leyes naturales van a actuar. La ley de gravedad, todo lo que va a pasar, si se tira de un edificio, se va a matar. Se va a matar. Porque la ley de gravedad es que va para abajo, no va para arriba. Pues si usted rompe esa ley, usted sabe que va para abajo. Pues igual es lo espiritual. Si usted rompe un principio espiritual, hay consecuencias. Amén. Lo tercero dentro del orden de Dios es la autoridad. Ahí casi nadie quiere obedecer. La autoridad del Señor. La autoridad va a revelar quién está gobernando tu vida. ¿Quién es el que está sentado en el trono de tu corazón? Aleluya. Pero donde no hay autoridad, el caos es el que va a comenzar a gobernar tu vida. Analice, iglesia, piense qué está pasando, qué hay fuera de lugar en mi vida. Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer hoy. ¿Qué está fuera de lugar en mi vida? Porque lo que está fuera de lugar en mi vida es que está fuera del orden de Dios. Y hay que volver a colocarlo en el orden correcto para que fluya lo que Dios quiere que fluya en nosotros. Romanos 13:1 dice, porque no hay autoridad sino de parte
de Dios. Y toda autoridad legítima siempre proviene de Dios. Aún las que están aquí en la tierra son autoridades puestas por Dios. Aleluya. Así que Dios estableció autoridad en la familia. Efesios 6, 1, 2 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Esto es autoridad. Los padres van por encima de nosotros y la palabra dice: si yo le falto a esa autoridad, estoy faltando a la autoridad de Dios. Me estoy saliendo del orden de Dios, los estoy llevando poco a poco. Así que otro ejemplo es Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Si no sucede así, usted está fuera del orden divino. Aleluya. Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Si yo no respeto la ley de aquí de la tierra, ¿estoy respetando la autoridad de Dios? No. Todo esto me habla del orden divino. La autoridad es reflejo de su orden. Y si yo irrespeto la autoridad, estoy faltando. Así que resumiendo esos 3 puntos, el orden de Dios se revela cuando respetamos los límites, cuando respetamos los principios y cuando respetamos la autoridad de Dios. Cuando yo me manejo por estas 3 cosas y vivo conforme a los límites, principios y autoridad de Dios, estoy viviendo bajo el orden divino de Dios. Mientras me aleje de algo, de estas cosas de Dios, de los límites de Dios, de los principios y la autoridad de Dios, estoy fuera de su orden. Y ahí van a venir las consecuencias y el caos y el desorden. Por eso te comencé preguntando por qué el hombre vive tantas consecuencias, tanto caos, si Dios es un Dios de bendición, de paz y de propósito. Porque en nosotros está ordenarnos al orden de Dios. Ahora bien, para avanzar, 2 de Timoteo 3 dice, Pablo dijo en un momento dado: también deben saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y amadores de los deleites más que Dios. Si tú observas este versículo claramente, aquí habla que esto me está diciendo que rompieron todo límite, todo principio y toda autoridad. Porque dice aquí que no van a respetar a los padres, que van a ser gente ingrata, van a ser gente impío, van a ser gente amadores de sí mismo. Y cuando la gente es amadora de sí mismo, quiere hacer lo que quiere, lo que le cause placer a él y a la carne y no a Dios. Se sale de la obediencia a Dios, aleluya. Así que el hombre de hoy quiere las promesas de Dios, pero rechaza los límites, los principios y la autoridad. Y para terminar, ¿cómo hoy se ve el desorden en la vida del ser humano? Primer desorden que se ve es por la desobediencia. Cuando el hombre no quiere, lo que causa el desorden es la desobediencia, la rebeldía y la voluntad propia. Cuando usted se maneja por la rebeldía, por su propia voluntad y por la desobediencia, sale del orden de Dios. Recuerden que le dije que eso es lo que el enemigo quiere hacer. Aleluya. Ahora sí. ¿Cómo se ve el desorden en la vida del ser humano? Primero, el desorden espiritual. Este es el mayor peligro de todo cuando dejas de poner a Dios en primer lugar. Cuando pones el trabajo primero, cuando pones el dinero primero, el entretenimiento, las emociones, los deseos de la carne. Todo esto me habla a mí de un desorden espiritual. Y así se ve hoy día en la vida del ser humano. Gálatas 5 dice: andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Porque la carne en esencia es la causante de sacar al hombre del gobierno de Dios. Es el peor enemigo que tú tienes, la carne. Por eso el desorden espiritual interno ocurre porque le damos lugar a la carne. Ese es el primer desorden que se ve en la vida del ser humano cuando se aleja del orden de Dios. El segundo, el desorden en la vida personal. Una persona puede venir a la iglesia, sin embargo, vivir eternamente en un desorden dentro de su vida. Está viviendo en ansiedad, en ataques de pánico, en amargura, en falta de perdón, en adicciones, en orgullo.
Eso es un desorden en la vida personal de un ser humano, cuando no está ordenado por los límites, principios y autoridad de Dios. Hay desorden en la vida personal, ¿por qué? Porque no se somete a Dios, a la autoridad de Dios, y ahí el desorden se ve, como te dije, en la ansiedad y en todas las cosas que te mencioné. Todo esto revela áreas que han salido del orden divino, y eso habla del desorden en la vida espiritual, en la vida personal. Número 3, desorden en el ministerio. Hay muchos ministerios llenos de mucha actividad, pero escaso de orden. Hay muchas ideas, pero se han olvidado de la oración. Se han olvidado de la santidad y de la dependencia de Dios. Y esto es un desorden en el ministerio. Si yo pongo el servicio primero que la dependencia de Dios y mi vida con Dios, está hablando de desorden. Desorden en la iglesia. Este fue el ejemplo que Pablo le estaba hablando a los corintios. Una iglesia que puede tener dones y vivir en desorden. Porque la iglesia de Corintio tenía todos los dones tenía, pero los estaban trabajando en desorden. Y donde hay desorden, Dios no puede hacer lo que quiere hacer dentro de la iglesia. Todo don tiene un orden. Lea ese capítulo 13 y 14 de Primera de Corintios para que usted vea el orden de Dios dentro de la iglesia. Y muchas veces el orden de Dios se sale dentro de la iglesia. Hay un orden para todo. Aleluya. Si yo vengo a la casa de Dios, yo respeto la casa de Dios. Este es el lugar de Dios. Haya culto o no haya culto, esta es la casa del Señor. Esta es la casa que se santificó. Yo la respeto, yo la honro. Pero si yo salgo del orden y de la honra que merece la reverencia en la casa de Dios, estoy faltándole al orden de Dios. Yo no puedo entrar como si yo fuera al tribunal. Se lo pongo porque es que es así, iglesia. Yo lo he visto por años. Usted va al tribunal y usted respeta más que a veces que lo que respetamos en la iglesia. Y es la realidad. Hay una reverencia, hay un respeto. Aunque no haya culto, esta es la casa del Señor. Y la casa del Señor se respeta porque si no salimos del orden divino, de lo que Dios ha puesto sobre este lugar. Aleluya. Lo otro es desorden moral, que es el que más se ve hoy día. Vivimos una relación que ha invertido los valores. Dígame si no es verdad. Se han invertido los valores en el ser humano. Lo que Dios llama pecado, el mundo lo llama libertad. Es mi libertad, es mi cuerpo, es mi decisión. En mi vida hago lo que me da la gana. Nadie me dice lo que tengo que hacer sobre mi cuerpo. Cambiamos los valores y los principios de Dios y eso habla de un desorden moral. Lo que Dios llama santidad, hoy muchos lo llaman fanatismo. Ay, son muy legalistas, es la otra palabra que utilizan. Estamos confundiendo cosas que no son. Hay extremos y hay extremos. Pero la santidad es la santidad de Jehová y la santidad de Jehová se respeta. Que hagan extremos. Pero muchos hoy día quieren ver la santidad como que hay, la gente es fanática. Esos son fanáticos. Y eso es cambiar y eso es desorden moral. Cuando Dios nos manda a hablar y vivir en santidad, hay que hacerlo. Lo que Dios llama obediencia, el mundo lo llama opresión. Por eso fue que te dije que mucha gente dice, pero es que no tengo libertad porque es que me ponen muchos límites. No, Dios te está protegiendo para evitar un desorden moral. Isaías 5:20 dice, ay de los que a malos dicen bueno y a los buenos dicen malo. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y lo bueno malo. En otras palabras, cuando el hombre cambia el diseño de Dios, lo cambia por sus propios criterios, está saliendo del orden de Dios. Desorden de prioridades. Esta no hay ni que hablar. Vuelvo a lo mismo. Cuando ponemos otras cosas primero que Dios. Desorden en los placeres de la carne, que ya te los mencioné. Son amadores más del deleite que de Dios. Y en este me quiero enfocar un poquito más porque es el desorden en la familia. Y hoy estamos celebrando, ¿verdad? Un día especial. Pero cuando los roles establecidos por Dios son ignorados, aparecen consecuencias terribles en nuestra familia. Padres que han dejado de formar, hijos que han dejado de obedecer, matrimonios donde el ego reemplaza el amor. ¿Sabes por qué? Dios nos llamó como padre y madre a establecer los límites de Dios. Si nosotros como padres, por eso fue que te mencioné, la generación de hoy está viviendo como
está viviendo porque posiblemente hemos fallado en llevar y guiar a los hijos como tenemos que llevarlos en los límites de Dios. Los padres son los que atraviesan los límites. Los límites no son castigos, son un cerco que tú le estás poniendo a tus hijos de protección. Son límites que tú le estás poniendo a tus hijos y es protección de parte de Dios. Aleluya. Proverbios 13:24 dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Cuando tú detienes el castigo contra tu hijo, y no es que lo estés golpeando, es que lo corrijas a tiempo, estás aborreciendo, Dios te bendiga, estás aborreciendo a tu propio hijo porque no lo estás corrigiendo a tiempo. El que ama desde temprano corrige a sus hijos. Así que el amor verdadero también establece límites. Un hijo que crece sin límites, crece sin protección. Cuando un padre permite todo, realmente no está mostrando amor, está renunciando a la responsabilidad que Dios le entregó en su orden. Tú tienes que enseñar lo que es correcto y lo que es incorrecto, supervisar las amistades, las influencias, corregir conductas inapropiadas, enseñarle a tus hijos el dominio propio, regularle tecnología y entretenimiento y mostrar que no todo deseo debe ser satisfecho, porque no todo lo que el hijo quiere lo necesita. Porque a veces el hijo quiere muchas cosas, pero no le viene. Recuerda que todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Ven? Los padres son los que transmiten los principios de Dios. Los padres ejercen el gobierno de Dios en el hogar. Y cuando los padres abandonan su responsabilidad, salen del orden de Dios en el hogar. Así que, iglesia bella, ponte de pie en esta hora. Podemos entender hoy que la crisis del hombre comenzó cuando salió del lugar que Dios estableció en su orden. Y para restaurar ese orden tenemos que volver a colocar las cosas en su lugar. Hay que restaurar las cosas a su lugar. El hombre no fue creado para vivir según su propio orden, sino bajo el orden de Dios. Y toda vez que algo sale del lugar de Dios, le dio paso al desorden y al caos a manifestarse en su vida. Iglesia, tú tienes que reconocer hoy que Dios sigue siendo Dios y que su orden no es una carga, sino una expresión de su amor sobre tu vida. Porque el orden de Dios no existe para controlarte, existe para preservarte, para proteger su propósito y conducirte al destino por el cual fuiste creado. Amén. Tenemos que volver al orden de Dios. Si tú estás viviendo en un momento difícil, en un momento de caos, en un momento que no comprendes, en un momento que todo se ha salido de orden, analiza. Pregúntate y dile al Señor que tengo que volver a poner en su lugar. Amén. Iglesia, Dios nos está llamando a orden. Dios nos está llamando a orden en todas las áreas de nuestra vida. En ti está tomar la decisión de caminar bajo el orden de Dios. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana, Señor. Gracias porque he entregado tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, hablas a nuestras vidas, Señor, para enderezar nuestro camino, Señor, para poder comprender, Señor, tu voluntad sobre nuestra vida, Señor, que es agradable, buena y perfecta, Padre de la gloria. Yo te pido en esta hora, Señor, que podamos comprender, Señor, que si hay algo fuera de lugar, Señor, comencemos, Señor, a ponerlo en el lugar correcto, Señor, como tú has estipulado en tus límites, Señor, en tus principios y sobre todo bajo tu autoridad, Padre de la gloria. Que nuestra familia esté guiada por tu orden, Señor amado. Que nuestra vida esté guiada por tu orden, Señor. Que nuestros ministerios estén guiados por tu orden, Señor. Que esta iglesia esté guiada por tu orden, Padre de la gloria. Que cada área, Señor, del ser humano, de tus hijos, Señor,
sean guiados, Señor, por tu orden, Señor, que es perfecto, Padre, para que tu propósito, Señor, que es mejor que todo en esta vida, sea cumplido sobre sus vidas, Padre de la gloria. Te doy gracias, Señor. Y hoy nos toca a nosotros, Señor, comprender, entender y asegurar, Señor, nuestro caminar en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Santo, santo es el Señor. Dios bendiga cada vida a la distancia y recuerda caminar bajo el orden divino de Dios. Dios te bendiga.